2023, denominado María Jesús Alvarado Rivera. En esta ocasión vamos a presentar el libro que tengo en mis manos, Las Mujeres de Vallejo. Las Mujeres de Vallejo, de nuestro comprovinciano chinchano Miguel Pachas Almeida, que ya está considerado como uno de los mejores biógrafos del bate norteño, el bate trujillano, el bate universal, como se le ha denominado. Su trabajo de Miguel Pachas Almeida ha trascendido ya a otros países como España, Francia, Cuba, México, en fin, y de los países de la región. Se le puede haber visto a Miguel en varios programas de televisión, siendo entrevistado precisamente por el tema de Vallejo. Entre otros, el maestro Marco Aurelio de Negri le hizo 2 entrevistas, ha aparecido también en programas en episodios del programa Sucedió en el Perú, de Canal 7 de Perú. Así es que para nosotros es un gusto y un placer que Miguel Pachas Almeida siempre esté con nosotros en la Feria del Libro y mostrando sus más recientes trabajos. Tiene, por supuesto, otros trabajos, pero el más reciente es este, Las Mujeres de Vallejo. Así que voy a dejar incluso la palabra a quien va a comentar el libro, que es Roger Paredes Flores, connotado escritor chinchano, con ya 2 libros publicados, La Corporación y El Perdonador, y otros relatos que fue presentado, además libro que fue presentado acá en la tercera Feria del Libro de Chincha, docente del área de comunicación, destacado y muy querido por sus estudiantes. Un fuerte aplauso para Roger Paredes Flores, por favor, quien ya comenta el libro. Importante del Perú y sin duda uno de los más importantes también de la literatura latinoamericana. Bien, un hombre feo pero luminoso. No estoy hablando de mí mismo, ¿no? Yo no soy luminoso, sino de César Vallejo, porque así fue descrito, y está aquí en la página 116 del libro, fue descrito así nada menos que por una pitonisa, lo cual para mí, no conocía ese dato, le agrega un aire un poco esotérico a Vallejo. El incidente ocurre cuando Georgette consulta con una pitonisa, Georgette Philippard, que a la larga sería el gran amor de Vallejo, y que hablamos de las mujeres de Vallejo. Ella consulta a una pitonisa acerca de el hombre que esperaba, ¿no? Su príncipe azul, y la pitonisa le dice que ese hombre ya está cerca, que viene de lejos. Se viene de lejos, ya ha cruzado los mares, un hombre feo, pero un ser luminoso. Será usted siempre la primera en su mente, ¿no? Vaya que la predicción de la pitonisa fue acertada, creo que eleva la credibilidad que podemos tener en esta clase de oficios. Ahora, para hablar de Vallejo y de sus mujeres, tenemos que comenzar primero hablando un poco de él, ¿no? De Vallejo. Creo que todos conocemos la famosa imagen, la famosa fotografía que justamente fue tomada por Georgette Philippard, en la cual Vallejo está, ¿no? Con la barbilla reclinada sobre la mano derecha, una postura que cuando yo era niño, esa foto la vi mucho en los textos escolares, en los textos de mis hermanos mayores, y sin que yo conociera quién fuera el personaje, quién fuera el hombre, se me hizo familiar. De hecho, creo que a todos se nos hace familiar esta imagen de Vallejo. Esta imagen en la que se le ve pensativo, cabizbajo, algo deprimido, inteligente también. Pero creo yo que esta fotografía de alguna manera le ha jugado una mala pasada a Vallejo. Porque esta fotografía, en principio, nos da la imagen de eso, ¿no? De un ser cabizbajo, triste, melancólico. Y afortunadamente, gracias al trabajo de personas como Miguel, ¿no? Y de otros investigadores, hemos descubierto que Vallejo tiene diferentes capas, que no era ese ser sombrío que esta foto nos hace creer, sino que era un ser divertido, juguetón, y por ejemplo, gracias a este libro podemos también darnos cuenta de que era un tipo enamorador y enamoradizo. La lista de mujeres en su vida es
más o menos extensa, creo que es más amplia que la de algunos de mis amigos. Por supuesto, la primera mujer en su vida es su madre, ¿no? Que ocupa también un capítulo importante en este libro, y es formidable conocer el dato porque el hecho de que la madre de Vallejo influyera tanto en su vida nos revela algunos aspectos ciertamente edípicos con respecto de Vallejo, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, aparte de su madre, a Pilar, a la famosa Rita, que en realidad todavía quedan algunas dudas respecto de su identidad. Podría haber sido Martina Gordillo, Deilamia García, Rita Uceda, Gavina Salamanca. También tenemos en esta lista de contactos de Vallejo a María Rosa Sandoval, Hermelinda Meli, Natalia Murguía, Consuelo Hoyle, Zoila Rosa Cuadra, Otilia Villanueva, Ángela Ramos, y finalmente Henriette Maris en Francia, y Georgette Philippard. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Vallejo, ¿no? Como les decía, hemos tenido siempre una imagen de Vallejo que no necesariamente corresponde con la realidad, pero sucede con los grandes personajes que a veces los vemos de una manera, ¿no? Los asociamos demasiado a un estereotipo, a una iconografía o a alguna obra en particular, y lo generalizamos a partir de allí. Como les decía, yo comencé viendo esa imagen de Vallejo, sombrío, hasta enigmático. Después, lo primero que leí de él probablemente fueron Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Después escucho en las clases del colegio, Vallejo es el poeta del dolor, del sufrimiento. Entonces se va consolidando esa imagen de ese poeta triste. Y cuando de pronto, en algún momento, vemos una imagen de Vallejo brindando, sonriente, como que parece algo contradictoria, pero en realidad no es contradictoria, porque Vallejo, a fin de cuentas, siendo un genio de la poesía, siendo un artista en todo el sentido de la palabra, siendo un hombre de ideas tan acendradas, de ideas a veces tan extremas, no extremistas, de ideas tan extremas, era también un ser humano, una persona como cualquiera de nosotros, que come, que se lava, que estornuda, que tose. Entonces, todas estas aparentes contradicciones en realidad forman parte simplemente de lo que es un ser humano. Ahora, cuando uno se acerca a Vallejo, o mejor dicho, cuando uno se acerca a un autor, dicen que la mejor biografía de un autor son sus obras. Entonces, si uno quiere conocer a un autor, leamos sus obras y ahí se nos revelará en toda su intensidad y en toda su grandeza. Pero con Vallejo esto es un poco complicado, al menos a mí se me hizo siempre muy complicado, porque uno lee algunos poemas de Vallejo que pueden ser más o menos claros y transparentes, pero también tiene otros poemas que a uno lo descolocan. En Trilce hay un poema donde menciona a un personaje del pueblo y dice Serpentín y Caú del bizcochero. Yo tuve que leer algunos libros sobre Vallejo para poder entender, por ejemplo, líneas como esa. El libro de Luis Monguió fue uno de los primeros que leí acerca de Vallejo y me fue muy revelador, ¿no? Él comentaba Monguió que ese verso corresponde efectivamente a un hombre que vendía bizcochos en la ciudad donde vivía Vallejo. Entonces, bueno, hasta ahí yo podría entender Serpentín y Caú del bizcochero, bueno, el grito del bizcochero, pero Serpentín y Caú, una U prolongada, una U enjirafada, ¿de dónde sale eso? ¿No? Entonces, gracias al libro de Monguió, por ejemplo, y por eso decía que agradezco la investigación que hacen personas como Miguel y tantos otros sobre nuestro personaje, que este bizcochero pregonaba su producto diciendo bizcochos dulces. Entonces la prolongación de esa U en el adjetivo dulces es lo que Vallejo llama Serpentín y Caú del bizcochero. Entonces, quiero entender a Vallejo a través de sus obras, y no es del todo posible porque en el caso de Vallejo, vida y obras se entremezclan de una manera muy particular, muy especial,
y requiere entonces buscar otras fuentes, conocer las anécdotas, conocer las referencias, los testimonios de la gente que ha estado allí, que pueden ser muchos, pero para eso están los investigadores, los vallejianos y vallejólogos, para podernos traer todo eso. Entonces, en el caso de este libro, se enfoca en un aspecto particular, que es el de las mujeres en la vida de Vallejo. Vallejo, como cualquier hombre, amó, dejó de amar, fue ignorado, fue rechazado, fue amado, tuvo peleas, tuvo distanciamientos, tuvo reconciliaciones, pensó en algún momento que había encontrado la felicidad, pero su felicidad personal, por ejemplo, siempre estuvo luchando, combatiendo con su felicidad, digamos, social o política, porque sus ideas políticas eran muy fuertes en él y él no concebía una felicidad personal sin que antes hubiera una, digamos, felicidad social, ¿no?, que lo llevó a ciertas corrientes políticas, filosóficas, etc. Pero este libro es revelador porque al presentarnos a las mujeres de Vallejo nos muestra ese lado más humano, ese lado más personal, ese lado que inclusive en algún momento puede llegar a escandalizarnos. Vallejo nunca tuvo hijos. El libro nos da algunas respuestas de por qué ello ocurrió, y dentro de esas respuestas podría haber algunas un poco escandalosas, un poco censurables incluso, pero no sé si nos corresponde a nosotros criticar o censurar a Vallejo de ese modo. Vallejo entonces era un genio, era, podemos decir, uno de los dioses de nuestro Olimpo literario, pero cuando uno comienza a indagar un poco en su vida, descubre esos aspectos más ordinarios, más cotidianos, más cercanos a lo que es la vida de cualquier persona. ¿Significa esto que la imagen que tenemos de nuestro Vallejo poeta, de nuestro gran genio, de nuestro encumbrado dios del Olimpo literario, que los grandes genios, los grandes dioses literarios también son seres humanos, pero al mismo tiempo nos indica que nosotros, simples mortales, personas comunes y corrientes, tal vez tenemos también la posibilidad de alcanzar esos Olimpos celestiales? Bueno, esa es mi apreciación con respecto de este libro, un libro que no te deja indiferente, un libro que se lee rápidamente, que se lee con facilidad, que se recibe muy bien y que por supuesto nos da nuevas luces sobre este personaje inagotable que es César Vallejo. Bien, ahora sí los dejo con el autor, que tiene seguramente muchos otros datos, muchos otros detalles reveladores acerca de este libro y de César Vallejo. Gracias. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, magíster en Educación por la Universidad César Vallejo de Lima. Es considerado uno de los más grandes investigadores y biógrafos del poeta César Vallejo. Su obra, Yo, que tan solo he nacido, una biografía de César Vallejo, coronó 10 años de investigación profunda sobre la vida y obra del poeta más trascendental de las letras hispanoamericanas del siglo XX. Y aunque el libro solamente registre una parte, dicho sea de paso, bien modesta y bien humilde, de Miguel Pachas Almeida, debo decir que, por ejemplo, está considerado como personaje ilustre de Santiago de Chuco, es decir, la tierra donde nació Vallejo. La Municipalidad Provincial de Chincha también lo ha reconocido, la municipalidad de su tierra natal, de Sunampe, también lo ha reconocido, la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, la UGEL, también lo ha reconocido. Pero más allá de los premios, damas y caballeros, señoras y señores, y de los reconocimientos, lo importante, y creo que no creo equivocarme, y Miguel coincidirá conmigo, es que el ímpetu y la fuerza y la vehemencia con la que Miguel pone en la discusión de César Vallejo y en su interpretación
de la obra de nuestro Bate, creo que es lo que más le apasiona. Y a mí me da mucha pena, y lo tengo que decir en esta breve introducción, que los chinchanos no valoren la obra de uno de los nuestros, ¿no? Por ejemplo, ¿algún colegio lleva en su plan lector los libros de Miguel Pachas? Ninguno, hasta donde yo sé, salvo me equivoco, ninguno. Y sin embargo, esta biografía citada, yo que tan solo he nacido, de casi 800 páginas, es un libro extraordinario. Y como le dije a Miguel en algún momento, ya aquí entra una apreciación personal, este libro dará muchísimo que hablar. Y es así, fue así. Ha salido en diversos medios de comunicación, se han armado debates y presentado, además no solamente en el Perú, sino fuera de nuestro país. De tal manera que, damas y caballeros, yo quiero dejar en el uso de la palabra a Miguel Pachas Almeida, no sin antes haber dicho lo que he dicho, porque creo que es menester de reconocer a tiempo a uno de los grandes chinchanos que tenemos, como un chinchano y un personaje ilustre e insigne que tiene Chincha. Un trabajo silencioso, ciertamente, el que hace Miguel, pero que debe salir a la luz y reconocerse en todo momento. Yo quiero agradecerte que estés nuevamente con nosotros, Miguel, en esta tercera feria del libro de Chincha, de todo corazón, y sigue regando por la difusión del Bate universal peruano, como es nuestro gran César Vallejo. Mi respeto y mi admiración para ti. Adelante. La verdad que muy buenas noches, casi ya como todos ustedes. Las palabras de Víctor para mí me emocionan. De repente me tomo una mala atribución de decirles que me quiero considerar como un embajador de Chincha en el mundo, ¿no? Tratando de dar todo lo posible de mi trabajo con relación a Vallejo. En realidad los escritores escribimos no para recibir reconocimientos, ni tampoco para enriquecernos. Escribimos porque es una misión. Escribimos porque si no lo hacemos, no somos seres completos, ¿no? Igual que los poetas también, ¿no? Por tanto, a todos los lugares que voy, me enorgullezco de haber nacido en esta tierra tan hermosa, que viene a ser pues también a don Antonio Galvez Roncero, que hace poco se nos ha ido. Pero en este trabajo que he realizado sobre Vallejo, hay muchos que se han preguntado, pero ¿por qué Vallejo? ¿Por qué no otro personaje, ¿no? Creo que lo importante de esta labor está en trascender el mensaje que lleva Vallejo en momentos críticos que vive el Perú y el mundo, ¿no? La falta de sensibilidad, de solidaridad humana, en este proceso de deshumanización. La poesía de César Vallejo es algo fundamental para todo el mundo. En ese sentido, me he propuesto realizar una labor de difusión de ese legado, ¿no? Sin tener en cuenta, sin dejarme llevar por algunos intereses subalternos que pueden implicar tanto en el aspecto religioso como en el aspecto político. En ese sentido, creo que estoy realizando una pequeña pero significativa contribución para el conocimiento de la vida y obra de este gran poeta peruano. Esta última publicación no es más que una vertiente más de tantas de las que tiene Vallejo y que publiqué en el año 2018 en un trabajo biográfico. Me interesé muchísimo para difundir cómo es el hombre Vallejo en ese momento, en el trabajo biográfico. Luego publiqué las anécdotas de Vallejo, un poco para seguir el trabajo que hicieron los hermanos Mores en Lima hace muchos años. Pero luego dije, es necesario conocer un poco más a ese hombre Vallejo, ¿no? Y en el trayecto de la investigación, déjenme decirles, estimados amigos y compromisianos, el trabajo que realizo de la cuestión biográfica se enriquece conociendo también a muchos de los familiares o allegados de los que conocieron a Vallejo, ¿no? Por ejemplo, para realizar una investigación como la que he traído ahora, o la cuestión biográfica, he conocido muy de cerca a la familia del poeta, he conocido a la familia
de los mores que viven en Lima. Pero curiosamente, hoy día le cuento de manera, como una cuestión anecdótica, aquí en Chincha he venido a conocer a mi estimado amigo Agustín Aya de la Torre, ¿no? Que es nada menos que nieto de Agustín Aya de la Torre y sobrino nieto de Víctor Raúl Aya de la Torre, que me he quedado impresionado porque él conoce mucho del legado de su familia, tiene por supuesto una gran visión, pero como que un poco se va cerrando ese círculo. Cada vez que yo conozco a alguien, ¿no?, que estuvo muy relacionado con Vallejo, yo me alegro, me siento muy contento. Y creo que el hecho de haber venido a Chincha, para mí ha sido una gran suerte conocer hoy día a Agustín. Gracias, mi hermano. Un aplauso, por favor, para Agustín. Miren, en este trabajo, que me gustaría que ustedes lo conozcan, trato de hacer ver cómo era César Vallejo como hombre, como un ser enamoradizo, como dijo mi amigo Roger, y enamorador, ¿no? Diferenció ambas cosas que me pareció muy importante, ¿no? Vallejo era muy enamoradizo, ¿no? Se enamoraba fácilmente y sobre todo de las mujeres más bonitas, ¿no? El problema era que muchas de ellas no le hacían caso, ¿no? De repente por su condición andina, ¿no? Él era muy asiduo de las mujeres muy bellas. Pero lo interesante es que a todas ellas, aunque no le hagan caso, las convertía en sus musas, ¿no? Era capaz de escribirle un poema, hablar de su belleza, o de repente hablar en verso de la tristeza que le causaba porque no le hizo caso. Y de las mujeres que amó, por supuesto, su poesía es extraordinaria, ¿no? Entrando desde el punto de vista romántico, incluso pasando por la cuestión de rechazo porque ya ha terminado la relación o porque ella le engañó, o incluso también entrando de manera formidable en la cuestión erótica, ¿no? Muy poco se ha analizado a veces Vallejo erótico a través de la poesía, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Entonces, en ese sentido, Vallejo ha tenido varias mujeres, pero que yo podría señalar más o menos a 5 de las mujeres más importantes. En primer lugar, quiero destacar a su madre. Cuando salió este libro en Lima, en este año, y publiqué con el título Las mujeres de Vallejo, inmediatamente fueron los varones los que se fijaron en lo no adecuado del título. Dijeron, por ejemplo, ¿cómo es posible que haya puesto las mujeres de Vallejo? ¿Acaso él tenía un harén de mujeres o algo así, no? Lo vieron como una cuestión de un libro que de repente tenía que ver con la farándula. No faltaron por ahí que dijeron que este libro de repente va a merecer unas palabras de Magali Medina y cosas así por el estilo, ¿no? Pero no, es un trabajo serio, es un trabajo que busca conocer al hombre Vallejo, y empezamos precisamente por su madre. Pero ¿por qué la madre es fundamental en Vallejo? Aquí tenemos en la sala muchos varones, y muchos de nosotros los varones nos caracterizamos por esa mamitis, ¿no? Que siempre estamos queriendo a nuestra mamá, ¿no es cierto? Y Vallejo fue aquel. Tanto así que, de acuerdo con el doctor Max Silva Tuesta, un gran estudioso del aspecto psicoanalítico de Vallejo, ha mencionado que el poeta no pudo superar su complejo de Edipo. Y nosotros los varones generalmente tampoco superamos ese complejo de Edipo, a tal punto que podemos decirle a nuestras esposas, cuando ya estamos con ellas o con nuestras novias, a veces le decimos mamita, ¿no? De cariño, ¿no? Y ella como un poco que a veces como que la mujer se incomoda, ¿no? Pero ¿cómo va a decir mamita si yo no soy tu mamá, ¿no? Pero es una parte del complejo de Edipo. El doctor Max Silva manifiesta que Vallejo supo trasladar su complejo edípico desde su madre hasta las mujeres que amó, ¿no?
En este sentido, se concibe la idea de que Vallejo veía en sus mujeres a su propia madre, ¿no? Esta es una cuestión fundamental para entender al hombre Vallejo, por ejemplo, ¿no? Después, Vallejo era como lo que podríamos decir actualmente, ¿no? El hombre un poco tóxico, ¿no? Era, digamos, un hombre que sabía amar, pero era problemático en el amor, ¿no? Era muy celoso, intuía que de repente la chica que tenía en el momento estaba con otro, era a veces celoso extremo, por ejemplo, ¿no? Le voy a citar un ejemplo. Él presumía que una de sus chicas, me refiero a Soy la Rosa Cuadra, una hermosa trujillana, presumía que estaba con otro. Hasta que un día, verdad, se dio cuenta que sí, ¿no? Y tanto fue en ese momento, tanto fue su dependencia emocional, porque también pongámonos en su lugar, los varones que están aquí presentes, intentó suicidarse, ¿no? Los amigos de la bohemia, entre ellos Antenor Orrego, contó que Vallejo tomó un arma y tenía solamente una bala y se disparó. Y por suerte, pues no fue para él, no se disparó esa bala y se salvó. Allí encontramos, por ejemplo, que Vallejo ha sido capaz hasta de matarse por desesperación, porque una mujer le engañó, ¿no? En el caso del amorío que tuvo con Otilia Villanueva, acá en Lima, fue trágico, porque aquí María casi tuvo un hijo con ella, pero él no quiso casarse. Pero ¿dónde vino lo trágico? Cuando la familia, al ver que Vallejo se negaba a contraer matrimonio, aún estando ella embarazada, decidió algo radical, que Otilia desapareciera el niño de su vientre, ¿no? Y esto hizo de que Vallejo se transformara en ese poeta autobiográfico por excelencia y convirtiera a Trilce en uno de sus poemarios más importantes que habla de su vida. Aquí encontramos muchos poemas donde habla del sufrimiento que tuvo Vallejo con esta bella mujer cajamarquina, ¿no? En Europa, bueno, se enamoró de dos mujeres, pero hablemos de la última, de Georgette. Allí Vallejo tuvo problemas con su machismo, ¿no? ¿Sabe que los latinos, especialmente los peruanos, somos machistas, ¿no? O éramos machistas, ahora somos menos machistas? Y creemos pues que la mujer era de nuestra propiedad, consideramos que nosotros somos capaces de mantener la familia y que no es necesario que la mujer trabaje, por ejemplo, ¿no? Bueno, en estas épocas las cosas están cambiando. La mujer ha logrado, a través de diversas luchas, de independizarse y, como es lógico, es su derecho, trabajan, son profesionales y eso me parece muy bien, pero estamos hablando del siglo XX y no del siglo XXI. Entonces se chocó con una mujer diferente, porque una cosa es tener una mujer latina o peruana en particular, o otra es tener una europea, ¿no? Y entonces llega a París y se conoce con Georgette y le dice pues que no es necesario que trabaje. Y Georgette, una mujer de avanzada, de vanguardia, lo pone en su sitio, ¿no? Y tuvo que ceder. Y tuvo que ceder aún más porque Georgette era una mujer de carácter. Algo que el doctor Marco Aurelio de Negri lo calificó como una mujer de armas tomar. Y tenía que ser una mujer así, que la ponga en orden. Vallejo era de tomar tragos, de estar con sus amigos. Y Georgette le dijo, no, acá no. Vas a tener que cambiar un poco eso. Y Vallejo se tuvo que alinear. Eso también hacemos nosotros. A veces nuestras mujeres o la mujer que hemos tenido nos han dicho estas cosas deben mejorar y nosotros hemos mejorado. Pero para suerte de Vallejo, creo que Georgette, después de su mamá, fue, mejor dicho, después de la madre de Vallejo, Georgette fue la mujer más importante del poeta.
no solamente lo quiso en vida, sino que fue una mujer que hizo todo por difundir el legado de Vallejo en el mundo. Tanto así que vino a Lima y publicó toda su obra póstuma. A ella le debemos muchísimo y aquí también le dedico una parte, un capítulo especial para valorar a esta gran mujer. En síntesis, todas las mujeres cumplieron un rol determinado en cada momento en la vida de Vallejo. Creo que Vallejo, a pesar de todo, fue feliz porque encontró el amor, la admiración, el cariño de ese sexo opuesto que sin ella no seríamos felices en esta tierra. Bueno, muchas gracias, espero que les guste este libro. Muchas gracias, muy amable. Miguel Pachas Almeida, autor de Yo, que tan solo he nacido, y Las mujeres de Vallejo, uno de los principales biógrafos, pues de uno de los principales también escritores peruanos, conocido a nivel internacional. Miguel, bienvenido al programa Chincha en la Historia, participando en este tercer festival de la Feria del Libro aquí en Chincha. Bueno, muchas gracias, yo me siento muy contento de participar en esta tercera Feria del Libro de Chincha. Creo que es oportuno para destacar la importancia del Grupo Chinchanidad que está llevando esta feria muy importante aquí en nuestra provincia. Hoy presentando Las mujeres de Vallejo, ¿cómo así has realizado esta investigación? Imagino que ha sido mucho tiempo en la cual has estado recopilando en archivos, quizás en personas. ¿Cómo ha sido ese proceso para culminar en esta publicación? Bueno, a raíz de la publicación de la biografía de César Vallejo, me propuse ahora sí más bien enfatizar quiénes fueron las mujeres de César Vallejo. También tratar de analizar cuáles han sido digamos, los aportes, en qué sentido, en qué medida fueron importantes cada una de las mujeres que tuvo Vallejo en el Perú y también en el extranjero. Consideramos que acá en el Perú, por ejemplo, tuvo 3 mujeres fundamentales. Por ejemplo, María Rosa Sandoval, también tenemos a Soy la Rosa Cuadra y Otilia Villanueva. Y en Europa, Henri Maisset y Georgette Philippard, que es una de las mujeres más importantes de Vallejo. Y por supuesto, dentro de todas las mujeres, también destaco a la mamá de César, en este caso me refiero a doña María de los Santos, que ha sido fundamental para ese Vallejo que conocemos a nivel mundial, ¿no? Una inquietud que quizás también muchas personas tienen, ¿cómo así te nace esa inquietud por conocer la vida, obras de César Vallejo? Bueno, yo creo que fundamentalmente por la necesidad de llevar el legado de Vallejo ante las circunstancias que estamos viviendo tanto en el Perú como en el mundo. Estamos viviendo una etapa crucial donde el capitalismo avanza de manera muy acelerada a través del neoliberalismo, donde estamos encontrando al hombre en un proceso de deshumanización, donde hay mucha competencia que genera mucho individualismo, falta de sensibilidad, falta de solidaridad entre los hombres. La poesía de Vallejo en ese sentido nos permite ser más sensibles, ser más solidarios, y también en cuanto a su obra, a sus ensayos, nos permite ser más críticos ante las cosas que pasan en el Perú y en el mundo. Creo que fundamentalmente esa es mi labor, por la cual me dedico a escribir y a difundir la vida y obra de César Vallejo, ¿no? Miguel, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Bueno, hay muchas formas, está en las librerías o también en forma personal me pueden escribir a mi página de Facebook y creo que encantado si alguien desea adquirir una de mis obras, ¿no? Gracias, Miguel, y felicitaciones por esta nueva publicación que llega a nuestras manos. No, gracias a ti más bien por permitirme dirigirme aquí a mis comprovincianos y felicitarte también por tu programa cultural y espero que sigas adelante.